Madrid. Restaurante El Palacio Real. Durante una cena de negocios rutinaria, Diego Mendoza, magnate del acero de 5.000 millones de euros, es atendido por la camarera Carmen. Cuando ella le muestra discretamente la foto de una niña huérfana de 8 años diciendo, «¿Se te parece?», el hombre palidece instantáneamente. No es posible. Esa niña no puede existir. Sin embargo, los ojos, la sonrisa, incluso el hoyuelo en la barbilla, son idénticos a los suyos. En ese instante, Diego comprende que está a punto de descubrir un secreto que trastornará todo lo que creía saber sobre su vida. Una verdad oculta durante 8 años que cambiará para siempre el significado de familia, amor y destino. La luz dorada de las lámparas de cristal del restaurante El Palacio Real de Madrid iluminaba el rostro concentrado de Diego Mendoza mientras estudiaba los documentos del último acuerdo comercial. A los 45 años, con un patrimonio de 5.000 millones de euros construido en la industria siderúrgica, estaba acostumbrado a controlar cada detalle de su vida perfectamente orquestada. Esa noche de diciembre, como cada martes desde hacía 3 años, cenaba en la mesa reservada número 12 para discutir negocios con sus consultores. El restaurante se había convertido en su oficina informal, el lugar donde se cerraban los acuerdos más importantes entre una copa de Rioja y un jamón ibérico. Carmen Ruiz, camarera de 28 años, con una sonrisa que ocultaba años de esfuerzos, se acercó a la mesa con la profesionalidad que la caracterizaba. Trabajaba en el Palacio Real desde hacía 6 años, tiempo suficiente para conocer las costumbres de cada cliente habitual, pero esa noche llevaba consigo un peso que le oprimía el corazón desde hacía semanas. Desde que había comenzado a hacer voluntariado en el orfanato San Vicente los fines de semana, Carmen había conocido a una niña que la había impactado de manera particular. Mientras servía el segundo plato, notó a Diego absorto en sus pensamientos, con esa expresión seria que tenía siempre cuando calculaba beneficios y pérdidas. Fue en ese momento cuando la luz de la lámpara iluminó su perfil de una manera que le hizo latir el corazón. El parecido era impresionante, casi inquietante. Con manos ligeramente temblorosas, Carmen extrajo del bolsillo del delantal una pequeña foto que llevaba siempre consigo. Era la imagen de Lucía, una niña de 8 años del orfanato, con grandes ojos marrones y una sonrisa que partía el corazón. Acercándose discretamente a Diego, Carmen puso delicadamente la foto junto a su plato y susurró 3 palabras que cambiarían 2 vidas para siempre. Diego alzó la mirada molesto, dispuesto a reprender a esa camarera que osaba interrumpir su cena con tonterías, pero cuando sus ojos cayeron sobre la fotografía, el mundo se detuvo. El color desapareció de su rostro como si hubiera visto un fantasma. Sus consultores continuaban hablando de balances e inversiones, pero sus voces se convirtieron en un zumbido lejano. Diego fijaba la vista en esa foto con una intensidad que dolía. Los ojos de la niña eran idénticos a los suyos. El mismo corte ligeramente almendrado, la misma intensidad en la mirada. La nariz, la forma del rostro, incluso ese pequeño hoyuelo en la barbilla que él siempre había considerado su sello distintivo. Era como mirarse a sí mismo de niño, pero en femenino. Las manos de Diego comenzaron a temblar imperceptiblemente mientras tomaba la foto para observarla más de cerca. 8 años. La niña tenía 8 años, había oído decir. 8 años atrás había estado Isabela. Isabela Morales, la joven asistente personal con quien había tenido una relación intensa pero breve. Isabela que había desaparecido súbitamente de su vida después de decirle que estaba embarazada. Isabela, a quien había tratado de localizar sin éxito, contratando investigadores privados que no lograron encontrarla. Siempre había pensado que se había escapado con el dinero que él le había dado, que el embarazo había sido una mentira para extorsionarlo. Con el tiempo, había enterrado ese recuerdo, concentrándose en sus negocios y convenciéndose de que había tenido suerte de librarse de ella. Pero ahora, mirando esa foto, comprendía que Isabela no había mentido. No se había escapado con el dinero. Se había marchado porque realmente esperaba un hijo,
su hija. Carmen le reveló dulcemente el nombre de la niña y dónde se encontraba. Lucía Morales, en el orfanato San Vicente desde hacía 3 años. El corazón de Diego se detuvo. Morales como Isabela. Y si estaba en el orfanato desde hacía 3 años, significaba que Isabela había muerto cuando Lucía tenía 5 años. Su hija había crecido sin él. Su hija había perdido a su madre y había vivido 3 años en un orfanato mientras él acumulaba miles de millones, sin saber que lo más importante de su vida se encontraba a pocos kilómetros de distancia. Diego se levantó bruscamente, dejando a los consultores atónitos y a Carmen con el corazón latiendo fuerte. Sin decir palabra, salió del restaurante aferrando la foto de esa niña que tenía sus mismos ojos y que, sin saberlo, acababa de cambiar su vida para siempre. Diego no pudo dormir esa noche. Sentado en su ático con vista al Palacio Real de Madrid, miraba fijamente la foto de Lucía mientras 1000 pensamientos le cruzaban la mente. A las 5 de la mañana llamó a su investigador privado de confianza, Alejandro Blanco, el mismo que 8 años antes había buscado en vano a Isabela. 2 días después, Alejandro se presentó en su oficina con un expediente que confirmaría los peores temores de Diego. Los documentos hablaban claro. Lucía había nacido el 15 de marzo de 2016, exactamente 9 meses después de la última noche que Diego había pasado con Isabela. Isabela Morales había muerto en un accidente de tráfico cuando Lucía tenía 5 años. En el expediente médico de la niña estaba anotado un grupo sanguíneo raro, el mismo que tenía Diego. Una coincidencia que bastaba para confirmar lo que el corazón ya sabía. Alejandro también había encontrado una carta nunca enviada, que Isabela había escrito poco antes de morir. Las palabras estaban cargadas de dolor y arrepentimiento. Revelaban cómo Isabela había huido por miedo, temiendo que Diego pensara que quería atraparlo. La carta hablaba de Lucía, de sus ojos idénticos a los del padre que nunca había conocido. Diego sintió las lágrimas surcar su rostro por primera vez en décadas. Isabela había muerto pensando que él nunca la había amado realmente. Pero se equivocaba. Si hubiera sabido, habría hecho todo por ellas. Al día siguiente, Diego se presentó en el orfanato San Vicente. Hermana Teresa lo recibió con sorpresa, y cuando Diego explicó su historia mostrando los documentos, el rostro de la religiosa se iluminó de comprensión. La hermana confirmó que Lucía era una niña especial, inteligente, pero herida. Había aprendido a proteger su corazón tras muros de desconfianza. A través de la puerta de cristal del aula de estudio, Diego la vio por primera vez en vivo. Estaba sentada concentrada en los deberes de matemáticas, con el cabello castaño recogido en una coleta. Cuando alzó la mirada, Diego vio esos ojos idénticos a los suyos, pero que llevaban una tristeza que ningún niño debería conocer. En ese momento comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Frente a él estaba su hija, la niña que lo necesitaba tanto como él la necesitaba a ella. Hermana Teresa abrió delicadamente la puerta del aula de estudio y se acercó a Lucía con la sonrisa maternal que reservaba para todos los niños del orfanato. La niña alzó la mirada de los cuadernos con esa expresión atenta y ligeramente desconfiada que había aprendido a adoptar cuando llegaban visitantes. Tenía 8 años, pero en sus ojos había la sabiduría de quien había tenido que crecer demasiado pronto. Cuando vio a Diego, Lucía inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con esa curiosidad intensa que solo los niños saben tener. Diego se acercó lentamente, como se hace con un animal herido que podría huir en cualquier momento. Se presentó simplemente, agachándose para estar a su altura. La niña respondió con educación, pero manteniendo las distancias, preguntando con esa franqueza típica de la infancia por qué quería conocerla. ¿Cómo se explica a una niña de 8 años que podría ser el padre que nunca ha conocido? Diego improvisó, diciendo que había sabido que era muy buena en el colegio y que le gustaría ver sus tareas. Lucía lo observó durante un largo momento. Luego le mostró el cuaderno de matemáticas. Estaba haciendo multiplicaciones, explicó. Eran las más difíciles, pero a ella le gustaban porque siempre tenían una respuesta correcta.
Diego sonrió. También él de niño amaba las matemáticas por la misma razón. Mientras se sentaba junto a ella, notó otros detalles que confirmaban el parentesco. La manera en que Lucía sostenía el lápiz, idéntica a la suya, el pequeño gesto de tocarse la barbilla cuando reflexionaba, incluso la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba. Durante esa hora transcurrida juntos, Diego descubrió que su hija quería ser arquitecta, que adoraba dibujar casas y castillos, que tenía una mente brillante oculta tras esa reserva protectora. Hablaron de colegio, de libros, de los sueños de Lucía, y Diego se dio cuenta de lo inteligente y madura que era para su edad. Lucía mencionó a su madre, contando que le decía siempre que las matemáticas eran importantes, porque con los números no se puede mentir. El corazón de Diego se encogió al oír hablar de Isabela. Cuando preguntó si la echaba de menos, los ojos de Lucía se humedecieron, pero no lloró. Había aprendido a controlar las emociones. Confesó que la echaba mucho de menos, pero que hermana Teresa le decía que su mamá la miraba desde arriba y estaba orgullosa de ella. Diego le aseguró que estaba seguro de ello. Cuando llegó el momento de irse, Lucía lo miró con esos ojos que eran tan parecidos a los suyos y preguntó si volvería a visitarla. Diego respondió que si ella quería, volvería con mucho gusto. La niña sonrió tímidamente diciendo que le gustaría, porque no muchas personas entendían las matemáticas como él. Saliendo del orfanato, Diego sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un empresario exitoso, era un padre que tenía una hija que conocer y amar, una niña que lo necesitaba tanto como él la necesitaba a ella. Pero sabía también que no sería fácil. Lucía había construido muros protectores alrededor de su corazón, y él tenía que ganarse el derecho de ser llamado papá. Era el desafío más importante de su vida, y por primera vez no se trataba de dinero o poder. Se trataba de amor puro, incondicional, de ese que había perdido 8 años antes y que ahora tenía una segunda oportunidad de encontrar. En las semanas siguientes, Diego transformó completamente su rutina. El hombre que antes vivía solo para el trabajo comenzó a cancelar reuniones importantes para ir a visitar a Lucía al orfanato. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Cada visita era un pequeño paso hacia la construcción de una relación que debería haber existido desde hacía 8 años. Llevaba libros de arquitectura simplificados para niños, viendo cómo se iluminaban los ojos de Lucía cuando miraban juntos proyectos de edificios famosos. Le enseñaba los secretos de las estructuras, y ella absorbía cada palabra con la avidez de una esponja. Su mente brillante hacía preguntas que a menudo sorprendían a Diego por su profundidad. Pero también había momentos difíciles. Lucía había desarrollado mecanismos de defensa que Diego tenía que aprender a respetar. No confiaba fácilmente, no permitía abrazos, mantenía siempre cierta distancia emocional. Hermana Teresa explicó a Diego que Lucía estaba cambiando, volviéndose más vivaz. Pero la niña tenía miedo de encariñarse de nuevo para luego ser abandonada. Diego comprendió que tenía que ganarse la confianza día a día, demostrando con hechos que podía contar con él. Una tarde, mientras dibujaban juntos el proyecto de una casa ideal, Lucía preguntó si él tenía familia. Diego respondió sinceramente que vivía solo. Ella tampoco tenía familia, observó la niña pensativa. Diego explicó que a veces las familias se forman de maneras inesperadas, que 2 personas que se quieren pueden decidir convertirse en familia aunque no hayan nacido juntas. Lucía lo miró con esos ojos profundos y preguntó si él quería una familia. Diego susurró que sí, la quería mucho. Ella también, confesó la niña. Esa noche, Diego comprendió que estaba ocurriendo algo mágico. Lentamente, él y Lucía se estaban convirtiendo en familia en el sentido más verdadero de la palabra. Pero sabía que pronto tendría que decirle a Lucía la verdad sobre quién era realmente. El momento de la verdad llegó de manera inesperada, durante una de esas tardes que se habían vuelto preciosas para ambos. Diego y Lucía estaban trabajando en un proyecto complejo: dibujar juntos la casa de los sueños de ella,
La niña explicaba que quería una gran ventana en cada habitación para que la luz entrara siempre y un jardín donde poder plantar las flores que le gustaban a su mamá. Cuando Diego preguntó qué flores eran, Lucía respondió que eran rosas rojas, porque su mamá decía que eran elegantes y fuertes como debían ser las mujeres. Diego sonrió tristemente. Isabela siempre había amado las rosas rojas. Cada semana le llevaba un ramo cuando estaban juntos. Fue en ese momento cuando Lucía hizo la pregunta que Diego temía y deseaba al mismo tiempo. Preguntó si podía hacerle una pregunta importante, y cuando él aceptó, quiso saber si conocía a su madre. El corazón de Diego comenzó a latir fuerte. Había llegado el momento que había preparado durante semanas, pero ahora se sentía igualmente desprevenido. Cuando preguntó por qué se lo preguntaba, Lucía explicó que a veces, cuando hablaba de Isabela, parecía que la conociera realmente. Y luego hermana Teresa decía que se parecían, que tenían los mismos ojos. Diego respiró profundamente. Ya no podía mentir. Lucía merecía la verdad. Confirmó que sí. Conocía a su madre. La conocía muy bien. Isabela era una persona maravillosa, inteligente, gentil, valiente, que amaba a Lucía más que a cualquier cosa en el mundo. Pero entonces, ¿por qué nunca la había buscado? La pregunta salió con una naturalidad que sorprendió a ambos. Diego se dio cuenta de que Lucía ya había entendido todo. Esa niña brillante había conectado los puntos por sí sola. Explicó que no sabía que existía, que su madre se había marchado antes de que pudiera saberlo, que había tratado de encontrarla durante años sin conseguirlo. Cuando Lucía preguntó qué pasaba ahora que la había encontrado, Diego se arrodilló frente a ella mirándola a los ojos. Le preguntó si le daría la oportunidad de ser el papá que debería haber sido desde siempre. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Diego. Lucía lo miraba, procesando esas palabras que estaban cambiando su vida. Preguntó si él era realmente su papá, y cuando Diego lo confirmó, lo que pasó después sorprendió a ambos. Lucía no lloró, no tuvo una crisis. En cambio, con la sabiduría de una niña que había aprendido a adaptarse a las revelaciones de la vida, dijo simplemente que se lo imaginaba, porque tenían las mismas manos. Diego miró sus manos y vio que tenía razón. Lucía tenía sus mismos dedos largos, la misma forma de las uñas. Cuando preguntó si estaba enfadada, Lucía respondió que no, estaba contenta. Finalmente tenía un papá de verdad, no solo imaginario. Explicó que por las noches, cuando no podía dormir, imaginaba cómo era su papá. Lo imaginaba gentil, inteligente, que le enseñaba cosas bonitas. Diego era exactamente como lo había imaginado. Por primera vez desde que se conocían, Lucía se acercó a Diego. Lentamente, con la cautela de quien ha aprendido a proteger su corazón, le tomó la mano. Preguntó si podía llamarlo papá, y Diego susurró que nada en el mundo lo haría más feliz. Y finalmente, después de 8 años de separación, padre e hija se abrazaron por primera vez. Era un abrazo que sabía a hogar, a familia, a amor reencontrado. Era el comienzo de su verdadera historia juntos. 6 meses después de ese día, que lo había cambiado todo, la vida de Diego y Lucía estaba completamente transformada. El proceso de adopción se había completado sin contratiempos. Las pruebas de ADN habían confirmado lo que ambos ya sabían en el corazón, y los servicios sociales no habían podido más que reconocer la evidencia del amor que los unía. Lucía ahora vivía en la mansión de Diego en el barrio de Salamanca, una casa que de frío museo de Lego se había convertido en un verdadero hogar. Las paredes estaban adornadas con los dibujos de arquitectura que hacían juntos. La biblioteca se había llenado de libros para niños junto a los manuales de ingeniería, y en el jardín crecían las rosas rojas que Lucía había querido plantar en memoria de su mamá. Una noche, Lucía corrió al salón con una hoja en las manos, gritando de alegría porque había terminado el proyecto de la escuela del futuro. Diego dejó los documentos de trabajo, ahora mucho menos importantes que antes, y se concentró completamente en el dibujo de su hija. Era increíble cuánto había mejorado en pocos meses. El proyecto mostraba una escuela con aulas circulares, jardines colgantes y amplias cristaleras. Cuando preguntó por qué las aulas eran redondas,
Lucía explicó con la seriedad de una verdadera profesional que en círculo todos se ven y nadie se queda atrás. Esa respuesta impactó a Diego más que cualquier presentación empresarial que hubiera escuchado. Su hija tenía solo 8 años, pero entendía instintivamente conceptos de inclusión y diseño humano que muchos arquitectos veteranos ignoraban. Al día siguiente, la llevó a ver una de sus obras por primera vez. En la construcción del nuevo centro comercial, Diego miraba con orgullo a su hija hacer preguntas inteligentes a los ingenieros, observar con atención las grúas trabajando, tomar notas en su cuadernito especial. El ingeniero jefe comentó que Lucía había hecho preguntas muy interesantes sobre los pilares de carga y que tenía una mente brillante. Diego confirmó que creía que algún día sería una arquitecta mejor que él. Esa noche, mientras cenaban juntos como hacían ahora cada noche, Lucía preguntó si él creía que su mamá estaría contenta de verlos juntos. Diego respondió que estaba seguro de que lo estaría. Es más, estaba convencido de que había sido ella quien guió a Carmen para que se encontraran. Lucía contó que había escrito una cartita a Carmen para agradecerle, porque sin ella tal vez nunca se habrían encontrado. Diego propuso invitarla a cenar junto con hermana Teresa y tal vez algunos niños del orfanato. La idea entusiasmó a Lucía, quien preguntó si podían organizar una gran fiesta en el jardín para todos los niños del orfanato. Diego aceptó inmediatamente. La fiesta se celebró 3 semanas después. El jardín de la mansión se transformó en un parque de juegos temporal, con hinchables, juegos y una larga mesa donde 40 niños del orfanato cenaron junto a Diego y Lucía. Mirando a su hija que corría feliz entre los amigos, ayudando a los más pequeños y organizando juegos para todos, Diego comprendió que había aprendido la lección más importante de su vida. El éxito no se mide en miles de millones acumulados, sino en sonrisas compartidas. La riqueza verdadera no está en lo que posees, sino en lo que logras dar. Y el amor no necesita tiempo para crecer, puede nacer en un instante y durar para siempre. Carmen se acercó a él durante la fiesta para agradecerle todo lo que estaba haciendo por los niños. Diego le agradeció a su vez, porque sin ella nada de esto habría sido posible. Carmen sonrió diciendo que era destino, que algunas cosas están escritas en el cielo, y solo hacía falta a alguien que abriera los ojos. Esa noche, mientras Lucía se dormía en su cama nueva, rodeada de sus libros de arquitectura y los dibujos colgados en las paredes, Diego se detuvo en la puerta de su habitación. La niña susurró en la oscuridad que estaba feliz de que él la hubiera encontrado, y Diego respondió que él también lo estaba. Por primera vez en 45 años de vida, Diego Mendoza se durmió sabiendo que era realmente, completamente feliz. Ya no era solo un empresario exitoso, era un papá, y esa era la cosa más importante que había sido jamás. La foto que Carmen le había mostrado ese día en el restaurante ahora estaba enmarcada en el escritorio de su oficina, junto a una nueva foto. Él y Lucía juntos, sonrientes, con los mismos ojos y el mismo hoyuelo en la barbilla. Una familia reencontrada, un amor que había esperado 8 años para florecer, un destino que había encontrado su camino a través del gesto gentil de una camarera que había tenido el valor de decir 3 palabras simples, pero revolucionarias. Esta historia te ha emocionado. Te ha hecho reflexionar sobre cómo el destino puede cambiar nuestra vida en un instante. Si tú también crees que algunas cosas están escritas en el cielo, que el amor de un padre no tiene tiempo ni fronteras, y que a veces basta una simple foto para reunir 2 corazones destinados a estar juntos, dale like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿has tenido algún encuentro casual que haya cambiado tu vida? ¿Crees en el destino y en las coincidencias que nunca son casuales? ¿Piensas que el amor familiar puede nacer incluso sin sangre compartida? Suscríbete al canal para más historias que celebran el poder del destino, la importancia de la familia y la magia que sucede cuando el universo decide reunir a las personas que se pertenecen. Like, comenta, comparte, porque cada historia de familia reencontrada nos recuerda que el amor verdadero no conoce obstáculos,
que el destino siempre sabe cómo hacer que se encuentren las personas correctas en el momento justo y que a veces 3 palabras susurradas por una camarera pueden cambiar para siempre 2 vidas. ¿Se te parece?